la actualidad son las industrias culturales las que dictan qué usted debe consumir en el cine, cómo usted debe vestirse e incluso cómo debe actuar para ser aceptado. Cuba no está aislada de este fenómeno. En este contexto es el periodismo cultural especializado una herramienta factible y necesaria para hacerle frente a esta realidad. Estaremos dialogando entonces sobre este tema con la periodista Yenis Laura Prieto. Muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. ¿Cómo consideras tú que el periodismo cultural cubano le pudiera hacer frente al fenómeno de la invasión cultural? Realmente el tema de las industrias culturales y de la invasión cultural es un tema bastante complicado que incluso trasciende el espacio del periodismo cultural, pero sin dudas el periodismo cultural es una gran herramienta a la hora de dilucidar cuáles son los contenidos que de alguna manera pueden cuidar y pueden salvaguardar precisamente toda esa herencia de la cultura popular tradicional, de lo más relevante dentro de la cultura cubana, dentro de la cultura nacional. Y me parece que en ese sentido a los periodistas culturales les toca precisamente de alguna manera crear esas jerarquías o al menos mediar de alguna manera en la creación de esas jerarquías de contenido que son importantes que le lleguen al pueblo cubano, que son parte de su esencia natural, de su raíz más importante. Y en ese sentido creo que por supuesto que es una gran herramienta y que nos toca de alguna manera hacer frente a esa batalla cultural. Sin embargo, por supuesto que es un espacio, como te digo, que va incluso más allá de las lógicas del periodismo, que tiene que ver con el contexto social, con el contexto político, económico. O sea que es un fenómeno internacional que tiene que ver también con la globalización de la cultura y con la, digamos que con la entrada, con esa frontera porosa que existe ahora mismo entre las culturas nacionales que se mezclan. Sin embargo, hay que saber siempre desmarcar de alguna manera lo que es más auténtico, lo que proviene originalmente de la cultura de los pueblos con lo que es construido a través de, digamos, de un interés de mercado. Eso es muy importante, tener en cuenta que hay elementos realmente reveladores de lo que es un pueblo, de lo que es su esencia y otros elementos que son totalmente construidos en funciones y a partir de lógicas comerciales y del mercado. Desde tu experiencia como periodista, ¿crees que el periodismo cultural cumple con las necesidades y las expectativas que necesitamos hoy? Creo que es un periodismo cultural que tiene una gran raíz y es una gran tradición, es una de las fortalezas que tiene. Sin embargo, es una tradición a veces un poco olvidada. Por lo general es un periodismo cultural que va mucho a cubrir eventos, que se basa muchísimo en la reseña y no tanto en la historia. De alguna manera creo que falta una visión mucho más antropológica de lo que es la cultura y de lo que es el periodismo cultural. Casi siempre se habla de un periodismo cultural que es sobre todo un periodismo cultural del arte, o sea, de la cultura artística, y no con esa visión mucho más global y mucho más incluyente que es ahora mismo la cultura, cómo se está entendiendo la cultura como un proceso donde dialogan muchísimos elementos y muchísimos factores al interior de una sociedad. Creo que en ese sentido nos falta mucho trabajar para entender precisamente el periodismo cultural como una especie de globo, ¿no? Que incluye no solamente una visión a lo que es la danza, el teatro, el cine, la radio, la televisión, sino también a formas de vida de un pueblo, a costumbres, a tradiciones, a maneras de entender la realidad. En ese sentido, el periodismo cultural le falta muchísimo para lograr esa dimensión y mucho más inclusiva y mucho más holística, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que los medios de la Cuba actual abordan el periodismo cultural con el enfoque crítico que ameritan? Creo que en este momento no. Si bien sí existe una cierta crítica cultural, creo que por supuesto que todavía es deficiente, porque nos falta la formación. Hay una deformación en cuanto a esta zona del oficio dentro del periodismo y que tiene que ver, creo que, con prácticas profesionales que de alguna manera han perdido el rumbo, y creo que es muy importante en ese sentido potenciar la formación integral de los periodistas, de alguna manera también acercarlos al hecho cultural, como te decía, no solamente como un evento, sino también como un fenómeno que emerge de la propia sociedad y que habla muchísimo de los valores, de las realidades de esa sociedad, del contexto social, económico de esa sociedad. O sea que hay que, por supuesto, que enfatizar muchísimo en esta visión crítica que es muy importante al interior de toda sociedad, no solo dentro del periodismo. Desde tu visión, ¿crees que hay vacíos informativos en los espacios culturales? No creo que vacíos informativos, creo que lo que falta es profundidad, pero no vacío. De alguna manera, en cuanto a la cultura artística, que es la diferenciación que quiero hacer, se cubre con asiduidad todo tipo de eventos, todo tipo de presentaciones, en todos los ámbitos. Sin embargo, lo que nos falta, y enfatizo nuevamente, es precisamente esa mirada mucho más profunda. ¿Qué hay detrás de esos sucesos? ¿Qué hay detrás de esos fenómenos? ¿Por qué determinado hecho cultural responde a una lógica o por qué no? O sea, por ejemplo, con el tema del reggaetón. Es más que difusión, es más que un problema de difusión o no, de promoción o no, tiene que ver con valores de una sociedad, tiene que ver con la educación, tiene que ver
con la propia vida económica, política, social del país. O sea que es un contexto mucho más profundo y a veces para acercarse a esos eventos, a esas realidades, a esos hechos noticiosos, ¿no? Hay que descubrir también los trasfondos, es lo que nos falta. Ir a los contextos, a los trasfondos, dialogar con todo ese background social que es parte inherente del hecho cultural, es lo que nos falta. No creo que haya vacíos, porque me parece que por lo menos en cuanto a la cultura artística sí se aborda. Lo que nos falta es un poco de profundidad a la hora de entender por qué se dan ciertos fenómenos o no se dan ciertos fenómenos al interior de la sociedad cubana y que se manifiestan en el espacio de la cultura. Luego de lo que hemos conversado hasta ahora, ¿cómo crees o cómo propones que podríamos perfeccionar nuestros espacios informativos dedicados a la cultura? Primero, me parece que hace falta revalorizar en sí lo que es el periodismo cultural, darle una nueva dimensión, porque a veces incluso dentro de nuestras redacciones el periodismo cultural queda como un poco a un lado. Se prioriza otro tipo de contenidos, a veces hasta uno puede sentir que se subestima de alguna manera lo que es el periodismo cultural. Es una gran herramienta para construir Cuba, para pensar Cuba, para salvar a Cuba. El periodismo cultural, pienso yo que debe tomar de nuevo ese sentido, esa centralidad que quizás le dieron los grandes maestros de la literatura cubana y del periodismo cubano. Pienso por supuesto en José Martí y en muchos grandes que como él de alguna manera entendieron que la cultura es un espacio esencial de todas las batallas que libra una sociedad, es un espacio esencial donde se revela la cubanidad, es un espacio esencial para defender lo nuestro, para reconocernos. Entonces me parece que lo que nos faltaría es precisamente eso, un poco más de formación, un poco más de profundidad en los contenidos y esa visión integradora de lo que es la cultura, más allá del hecho artístico. Hoy hemos dialogado sobre cómo se manifiesta el periodismo cultural en Cuba desde la visión de la periodista y comunicadora Laura Prieto, quien apuesta por un periodismo osado y diferente. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer. Gracias a ustedes. Por hoy es todo, pero manténganse con nosotros porque en otras emisiones estaremos conversando con otras personalidades del universo cultural en Cuba. Muchas gracias por acompañarnos.